En mi boda, mi familia me abandonó por Hawái. Su foto decía familia para siempre. Les quité todo. Días después, mi mamá gritaba en mi puerta mientras yo, tranquilamente, tomaba mi café. Mi nombre es Sofía Vargas. Tenía 29 años, de pie, con un vestido blanco, en una cabaña junto al mar en California. Y, de hecho, al principio me reí porque pensé que tenía que ser una broma. ¿Quién le dice eso a su hija minutos antes de que camine hacia el altar? Me dije a mí misma que solo estaba siendo dramática, que todos estarían allí cuando la música comenzara y las puertas se abrieran. Entonces la música comenzó. Las puertas se abrieron y todo el lado izquierdo del pasillo, el lado que se suponía que era el mío, no era más que sillas vacías y pétalos de flores. Ni mi madre, ni mi familia, nadie. Me concentré en el hombre que me esperaba al final y fingí que no dolía, fingí que no sentía que el pecho me ardía cada vez que miraba la fila que debería haber estado llena. Dijimos nuestros votos. Sonreímos para el fotógrafo. Cortamos el pastel como si todo fuera normal. No lo era. Más tarde esa noche, descalza con mi vestido de novia y con los tacones tirados en una esquina, finalmente revisé mi teléfono de nuevo. Ahí estaba. Una nueva publicación en Instagram de mi prima. Una foto grupal en una playa privada en Hawái. Mi mamá, mi familia, todos con ropa de lino a juego, sosteniendo cócteles bajo las palmeras. El pie de foto decía, familia para siempre. Me quedé mirando la pantalla hasta que me ardieron los ojos. Luego le escribí 2 simples palabras a mi mamá, momento perfecto. Ese fue el instante en que dejé de rogar por ser parte de su familia y comencé a recuperar mi poder. 3 días después, mi mamá estaba aporreando mi puerta y gritando, y yo estaba sentada en la mesa de mi cocina con una taza de café. Pensaron que saltarse mi boda era lo peor que podían hacerme. No tenían idea de lo que estaba a punto de hacerles. Quédate conmigo hasta el final y te mostraré exactamente cómo su viaje de ensueño a Hawái se convirtió en el comienzo de su mayor arrepentimiento. No grité ni lancé nada esa noche. Me senté en el borde de la cama del hotel con mi vestido de novia, el maquillaje corrido, el teléfono en la mano, y me quedé muy, muy callada. Mi esposo, Daniel Rojas, se sentó a mi lado, todavía con su camisa y corbata, su chaqueta tirada sobre una silla. No dejaba de preguntar, ¿estás bien, Sofía? ¿Quieres llamarla? Simplemente le mostré la foto de nuevo, la de Maui, y el pie de foto debajo, familia para siempre. La misma mujer que se pasó todo mi compromiso llamándolo un maestro de secundaria sin ambición, había volado a Hawái el día de mi boda para beber cócteles con ropa de lino a juego y publicar sobre la familia. A mi madre, Victoria Vargas, le gustaba decir que ella y mi padre lo habían construido todo desde la nada, que Vargas y CEO. Era su reino. Esa parte era técnicamente cierta. Lo que omitía cada vez que contaba esa historia era a mí. Fui yo quien se quedaba hasta tarde en la oficina en Houston, y luego se conectaba desde nuestro apartamento en Seattle, corrigiendo sus errores en los documentos de préstamos, limpiando su desorden cuando a mi papá Ricardo se le olvidaba enviar la nómina. Suavizando las cosas con el banco cuando llevaban las líneas de crédito demasiado lejos. Fui yo quien tomó los cursos de contabilidad, quien se convirtió en la firma que todo oficial bancario quería ver en un formulario. CFO sonaba elegante en el papel. En realidad, significaba que yo tenía las llaves de cada cuenta que usaron en Hawái. Mi madre odiaba el papeleo, odiaba leer contratos, odiaba hablar con abogados a menos que fuera sobre su imagen. Así que, hace años, me firmó un poder notarial y el control conjunto sobre la mayoría de las tarjetas del negocio y de la familia porque era más fácil si yo me encargaba. Se suponía que era temporal. Nunca cambió. Había sido la red de seguridad durante años. Pagué sus viajes de negocios que en realidad eran vacaciones. Movía dinero discretamente cuando mi hermano Javier sobregiraba la línea de crédito familiar para iniciar otro proyecto a medio cocinar. Me decía a mí misma que eso era lo que hacía la familia. Esa noche, mirando la pantalla brillante con ese estúpido pie de foto, algo en mí encajó. Si podía evitar que se hundieran, también podía dejar que sintieran el agua por primera vez. Daniel me vio cerrar la foto y abrir mi portátil. ¿Qué estás haciendo?, preguntó en voz baja. Trabajando, dije.
Mi voz sonaba tranquila, casi aburrida, pero mis manos sabían exactamente a dónde ir. Inicié sesión en el portal bancario principal de Vargas y CEO, el mismo sistema que usaba cada semana. Números de ruta, listas de cuentas, tarjetas corporativas, tarjetas familiares, el llamado fondo de crecimiento del que a mis padres les encantaba presumir. Mi nombre estaba en todo ello. Uno por uno, empecé a pulsar interruptores. Las tarjetas corporativas de mis padres, las que estaban usando para los cargos del resort y spa en Maui, configuradas como suspendidas. Usuarios autorizados, eliminados. Acceso desde su inicio de sesión personal, deshabilitado. El fondo de crecimiento de la familia Vargas, ese con el que Javier ya contaba para abrir su ostentoso restaurante en Austin, puesto en espera pendiente de revisión. Transferencias automáticas a la cuenta de viajes de mis padres, pausadas. Le envié un correo electrónico al gerente del banco, un hombre que me había visto sacar a mis padres de 3 casi desastres, y le dije que estaba iniciando una revisión de todas las cuentas compartidas y que no aprobaría ningún cargo nuevo sin mi consentimiento directo. Daniel se sentó a mi lado en silencio por un rato, luego intentó bromear. Así es como se ve cuando la CFO está enojada. Me reí, pero no había humor en ello. Así es como se ve cuando dejo de arreglar las cosas, dije. Comimos restos del pastel de bodas directamente de la caja en la cama. Me abrazó mientras lloraba por unos minutos. No solo por la foto, sino por cada vez que mi madre lo había llamado no de nuestro nivel. Cada vez que mi padre me había dicho que fuera razonable y pensara en el negocio por encima de mi propia vida. Luego, en algún momento después de la medianoche, mi teléfono se iluminó en la mesita de noche. Chat grupal, familia Vargas. Primer mensaje, ¿a alguien más no le funciona la tarjeta? Luego mi hermano, la tarjeta fue rechazada. Luego, ¿qué está pasando con la cuenta del negocio? Puse la pantalla boca abajo y me fui a dormir. Sabía que esto era solo el comienzo. El dinero era el primer hilo. 3 días después, cuando mi madre aporreaba la puerta de mi apartamento en Seattle, ese hilo ya se estaría deshaciendo. 3 días después de la boda, Seattle estaba gris y húmedo. El tipo de mañana en que la lluvia flota en el aire como un mal humor. Estaba en mi pequeña cocina en un viejo edificio de ladrillos, sirviendo café en mi taza favorita desconchada, cuando alguien comenzó a golpear la puerta tan fuerte que el marco tembló. Daniel todavía estaba medio dormido en el dormitorio. Sabía exactamente quién era antes de que siquiera abriera la boca. Sofía, abre esta puerta ahora mismo. La voz de mi madre atravesó el pasillo como una alarma de incendios. Tomé un sorbo lento de café, dejé la taza y caminé hacia la puerta. Cuando abrí, Victoria Vargas prácticamente se cayó dentro del apartamento. Todavía tenía un ligero bronceado de Hawái. Todavía llevaba un vestido de lino y grandes aretes de oro, pero su cara estaba roja de furia. ¿Qué hiciste?, siseó, con los ojos desorbitados. ¿Qué le hiciste a las cuentas? Retrocedí, dejándola entrar pisando fuerte en la sala de estar. Ni siquiera dijo hola. No preguntó por la boda a la que había faltado. Buenos días a ti también, dije en voz baja. No te hagas la simpática conmigo, espetó. El hotel en Maui dijo que la tarjeta corporativa fue rechazada. Los cargos del resort rebotaron. Mi cita en el spa no se procesó. Tuve que usar mi tarjeta personal para sacarnos de allí como una turista cualquiera. ¿Tienes idea de lo humillante que fue? La observé despotricar sobre la inconveniencia de no poder cargar los boletos de primera clase a casa a la empresa, como el gerente del resort la había mirado diferente cuando la tarjeta fue rechazada. Dijo la palabra rechazada como si fuera un insulto. Ni una sola vez dijo las palabras boda o lo siento. Elegiste una playa en lugar de mi boda, dije finalmente, con voz monocorde. Elegiste piñas coladas y atuendos a juego en lugar de ver a tu hija casarse. Así que sí, sé exactamente lo que hice. Ella resopló, poniendo los ojos en blanco. Oh, vamos, Sofía. Es un solo día. Te dijimos que esa fecha no nos venía bien. Insististe en esa estúpida cabaña. Teníamos un viaje familiar planeado durante meses. ¿De verdad vas a quemarlo todo por un pequeño evento?
De hecho, me reí. Mi boda no es un pequeño evento, dije. Y no tenías un viaje planeado. Lo reservaste después de que envié las invitaciones. Simplemente no pensaste que alguna vez te lo echaría en cara. Me señaló con el dedo. Niña desagradecida. Después de todo lo que tu padre y yo construimos, ¿crees que puedes simplemente cortar el dinero porque tus sentimientos están heridos? ¿Crees que puedes avergonzarnos así? Lo arreglas hoy. Llama al banco, vuelve a activar todo y deja de ser dramática. Y ya que estás en ello, deberías pensar en lo que estás haciendo con ese maestro. No es bueno para nuestro nombre, Sofía. No está a nuestro nivel. Detrás de mí, Daniel había salido del dormitorio, descalzo con una camiseta vieja, el pelo revuelto, luciendo más decente que todos en esa foto de Maui juntos. Empezó a decir algo, pero levanté una mano. Estaba harta de que ella hablara de él como si fuera una mancha. Primero que nada, dije, Daniel es mi esposo. No viniste, pero aún así sucedió. Segundo, yo no te avergoncé. Lo hiciste tú sola cuando elegiste una sesión de fotos de familia para siempre, en lugar de tu familia real. Tercero, no voy a reactivar nada. Su mandíbula cayó. No tienes opción. Esta es nuestra empresa. Y yo soy la que tiene el nombre en cada firma que le importa al banco, respondí. Me entregaste ese poder hace años porque no querías leer contratos. Simplemente asumiste que siempre te protegería sin importar lo que me hicieras. Su voz subió un tono. Ni siquiera tendrías ese trabajo sin nosotros. Nos debes lealtad. La lealtad es un camino de dos vías, dije. Te saltaste mi boda para ir a tomar piñas coladas en una playa privada y publicar sobre familia para siempre. Ese fue el día en que cobraste mi lealtad. Por un segundo, solo uno, vi algo parecido al pánico cruzar su rostro. Luego se endureció de nuevo. Estás siendo una loca. Arregla las cuentas, Sofía, o te juro por Dios que te arrepentirás de esto. Me acerqué a la puerta y la mantuve abierta. Mi corazón latía con fuerza, pero mi voz se mantuvo firme. Ya te aseguraste de que me arrepintiera de muchas cosas, le dije. Pero no de esto. Elegiste la playa en lugar de a mí, mamá. Ahora puedes elegir cómo pagarlo. Me miró como si no me reconociera, luego salió furiosa al pasillo, gritando por encima del hombro, vas a volver arrastrándote cuando esto te explote en la cara. Cerré la puerta suavemente, eché el cerrojo y apoyé la frente en la madera por un segundo. Daniel me rodeó con sus brazos por detrás. ¿Estás bien?, susurró. No, admití. Pero ya terminé de fingir que esto es normal. Volví a la mesa de la cocina, tomé mi café y abrí mi portátil de nuevo. Los bloqueos temporales que había puesto durante el fin de semana de la boda eran solo el comienzo. Presenté los documentos formales al banco para cambiar la autorización de las cuentas, requiriendo mi aprobación explícita para cualquier retiro importante, para bloquear el llamado Fondo de Crecimiento de la familia Vargas hasta que se completara una auditoría completa. Mientras estaba en ello, busqué un préstamo que siempre había asumido que era para un vehículo de la empresa y, por primera vez, miré de cerca la documentación. Mi madre había usado mi nombre y mi crédito para financiar su último SUV de lujo sin decírmelo nunca. Había una casilla justo ahí que permitía eliminar a un cofirmante si no daba su consentimiento. La marqué y también inicié ese proceso. Afuera, todavía podía oír la voz de mi madre resonando en el hueco de la escalera, furiosa, sorprendida de que la hija que siempre lo había arreglado todo, de repente la estuviera dejando sentir la caída. Adentro, en mi pequeña cocina, tomé otro sorbo lento de café y presioné enviar. Pensaban que sus tarjetas rechazadas en Hawái era lo peor. No tenían idea de que esa mañana era solo la primera onda de una ola mucho más grande. Lo curioso del dinero es que cuando fluye, nadie quiere saber cómo funciona. En el segundo en que se detiene, todos recuerdan de repente tu número. A las 24 horas de que mi madre saliera furiosa de mi apartamento, mi bandeja de entrada y mi teléfono se convirtieron en sirenas. Javier fue el primero en bombardear mis mensajes. A las 8:07 de la mañana, recibí un texto, oye, pregunta rara. ¿Tocaste el fondo de crecimiento de la familia Vargas?
El banco dice que está bajo revisión. 5 minutos después, Sofía, en serio, tengo reuniones programadas. Ya le dije al propietario en Austin que firmo el contrato de arrendamiento esta semana. Luego apareció un correo electrónico del oficial de préstamos con el que habíamos estado tratando para el restaurante de Javier, notificándonos cortésmente que debido al cambio repentino en el estado de la cuenta de garantía, estaban pausando la aprobación final. Traducción: no más dinero gratis. Casi podía oír el berrinche de Javier a través de la pantalla. Para el almuerzo, mi tía Mónica estaba llamando, su voz aguda y temblorosa. Cariño, algo debe estar mal con el sistema, dijo. Estaba en Nord Stream y dijeron que mi tarjeta Vargas fue rechazada frente a todos. Les dije que te llamaría porque tú te encargas de estas cosas. ¿Puedes arreglarlo? Tengo cosas que necesito comprar esta semana. La imaginé allí de pie con tacones de diseñador, agarrando montones de ropa que no necesitaba. Y por una vez, no sentí esa vieja oleada de pánico para hacer que todo desapareciera. Las tarjetas están bajo revisión, dije. No puedo simplemente reactivarlas. Ella resopló. Tu madre dijo que estás exagerando porque se perdió tu pequeña ceremonia. No puedes castigar a toda la familia por eso. Mi pequeña ceremonia. Claro. Al final del día, la oficina de Houston también se había manifestado. Un correo electrónico de nuestra contadora. Asunto, urgente. El propietario del almacén quería saber por qué el pago automático había rebotado. La compañía de servicios públicos de nuestra casa de vacaciones en Florida había enviado un aviso de desconexión. Los proveedores que antes nos extendían crédito con entusiasmo, de repente pedían el pago por adelantado. Pasé años asegurándome de que esos correos electrónicos nunca llegaran a mis padres, detectando los problemas antes de que surgieran. Ahora, los dejé acumularse en mi bandeja de entrada, una avalancha digital de consecuencias que finalmente rodaba cuesta abajo hacia las personas que las causaron. A última hora de la tarde, mi teléfono sonó con un número que no reconocí al principio. Cuando contesté, una voz familiar llegó, cálida y grave. Sofía, soy Martín Acosta. ¿Tienes un minuto? Martín conocía a mis padres desde antes de que yo naciera, uno de esos empresarios de la vieja escuela que recordaba el nombre de cada asistente y todavía llevaba una agenda de cuero. Me había visto crecer desde la niña que hacía los deberes en la trastienda hasta la mujer que manejaba las hojas de cálculo. Seré honesto, dijo, tu madre se está tirando de los pelos. Dice que te has vuelto rebelde. Casi me río. Solo estoy haciendo mi trabajo, respondí. Hubo una pausa, luego una risa baja. Eso es lo que me imaginé, dijo. Mira, no llamo para sermonearte. Les he dicho a tus padres durante años que se apoyaban demasiado en ti sin respetarte. No escucharon. Ahora lo están sintiendo. Se aclaró la garganta. Extraoficialmente, algunas personas han notado que estás menos involucrada últimamente. Hay una empresa a la que asesoro, Grupo Faro, en el noroeste del Pacífico. Han querido expandirse a Texas y Arizona. Están interesados en adquirir acciones de Vargas y CEO. Si vienen con el cerebro de cierta CFO adjunto, incluso si esa CFO no se queda a tiempo completo. ¿Me sigues? Me quedé mirando la pared por un segundo, asimilando eso. Mis padres siempre actuaron como si su nombre fuera intocable, como si Vargas y CEO fuera un monumento permanente. En realidad, era una cadena regional de tamaño mediano en un mercado saturado. La única razón por la que nos habíamos mantenido a la vanguardia eran los sistemas que yo había construido, las relaciones que yo había mantenido. No eran dueños de esa parte de mí. Yo sí. Así que, comprarían mi participación, dije lentamente. Incluso si te vas, a una buena valoración, dijo Martín. Tendrías una salida limpia. Ellos tendrían una hoja de ruta. Tus padres recibirían una llamada de atención. Todos ganan. O al menos, todos obtienen lo que se han ganado. Después de colgar, me senté en la mesa con Daniel y le conté todo. Si haces esto, dijo suavemente, no hay vuelta atrás. Dirán que los traicionaste. Pensé en las sillas vacías en mi boda, en el pie de foto de Maui,
en mi madre llamando al evento de mi vida una pequeña ceremonia, y a mi esposo, no de nuestro nivel. Ya lo hicieron, dije. Solo me estoy poniendo al día. Durante la semana siguiente, con la ayuda de Martín y un abogado que trabajaba para mí, no para mis padres, negocié la venta de mis acciones en Vargas y CEO. A Grupo Faro. Revisamos números, contratos, cláusulas que yo solía verificar 3 veces para mi padre mientras él presumía de su imperio en la cena. Esta vez, rodeé lo que me protegía a mí. Cuando se cerró el trato, una gran cantidad de dinero que una vez estuvo bloqueado dentro del nombre Vargas se movió solo bajo el mío. Mientras mi familia luchaba por adaptarse a un mundo donde el crédito no era infinito y el nombre de la empresa no abría automáticamente todas las puertas, comencé a decir no por primera vez en mi vida adulta. No, no firmaría otro préstamo. No, no arreglaría sus problemas de flujo de efectivo. No, no respondería a cada llamada frenética. En cambio, acepté algunos clientes de diseño freelance. El tipo de trabajo que realmente me hacía feliz. Los fines de semana, Daniel y yo preparábamos sándwiches y conducíamos a pequeños parques alrededor de Seattle, recorriendo senderos para los que nunca tuve tiempo cuando estaba atada a los horarios de mis padres. Comíamos en una manta bajo cielos grises, riéndonos de cosas pequeñas mientras mi teléfono vibraba boca abajo en mi bolso. Durante años, había sido yo quien evitaba que su mundo se derrumbara. Ahora, finalmente les estaba dejando descubrir cómo se sentía cuando me apartaba. Y lo curioso era que, cuanto más se desmoronaban sus vidas, menos me importaba. Tomó unas 2 semanas para que el pánico se convirtiera en estrategia, o al menos en lo que mi familia pensaba que era la estrategia. Una tarde, estaba en una cafetería en Capitol Hill trabajando en un panel de inspiración para un pequeño cliente boutique cuando un hombre con un blazer azul marino se detuvo en mi mesa. ¿Sofía Vargas?, preguntó. Levanté la vista. Era uno de los compañeros de golf de mi padre, un asesor financiero llamado Tomás al que había visto una docena de veces en galas de caridad. El tipo de hombre que siempre olía a colonia cara y almuerzo de club de campo. Tu padre me pidió que hablara contigo, dijo, sentándose sin esperar una invitación. Pensó que una voz neutral podría ayudar. Casi sonrió ante la palabra neutral. Adelante, dije. Tomás juntó las manos como si estuviera a punto de ofrecerme una hipoteca. Mira, todos están de acuerdo en que se cometieron errores, comenzó. Tu madre sabe que hirió tus sentimientos sobre la boda, pero ya has dejado claro tu punto, ¿verdad? Las tarjetas, las cuentas, la venta a Grupo Faro. Eso los asustó. Están listos para hablar de hacer cambios, de traerte de vuelta al redil en un papel más apropiado. Levanté una ceja. ¿Más apropiado que CFO? Se aclaró la garganta. Están dispuestos a ofrecerte un paquete de compensación muy generoso, un nuevo título, control total sobre la parte financiera, incluso algunas bonificaciones por rendimientos si regresas a Vargas y CEO. Y ayudas a estabilizar las cosas. Sin embargo, hay una preocupación que tus padres me pidieron que mencionara. Delicadamente. Esperé. Tu esposo, dijo finalmente. Sienten que su trasfondo no se alinea con la imagen que intentan reconstruir, los círculos en los que se mueven, los inversores que están cortejando. Envía un cierto mensaje. Si estuvieras dispuesta a reconsiderar esa relación, ayudaría mucho a convencerlos de restaurar completamente tu posición y tu parte en la toma de decisiones. Por un momento, el ruido de la cafetería pareció desvanecerse. Ni siquiera era sorprendente. Realmente no. Pero escuchar a alguien decirlo en voz alta como si fuera una cláusula razonable en un contrato todavía me revolvía el estómago. Así que el trato es, dije lentamente, que recupero mi antiguo trabajo y dejan de gritar si me divorcio de mi esposo. Tomás se movió incómodo. Nadie dijo divorcio, solo reevaluar si él es el socio adecuado a largo plazo, dado todo lo que está en juego para la compañía. Me levanté, recogiendo mi portátil. Dile a mi padre que ya tomé mi decisión, dije. Y dile que no hay cantidad de dinero que me haga cambiar mi matrimonio por su imagen. Tomás me llamó, diciendo que estaba dejando que mis emociones arruinaran mi futuro. Casi me río. Mi futuro era lo primero en años que no les pertenecía. Esa noche, Javier envió un correo electrónico con el asunto,
¿Podemos empezar de nuevo? Los dos primeros párrafos sonaban casi como una disculpa, hablando de cómo entendía que las cosas se habían calentado y que podía ver cómo la confusión de la boda se veía mal. Luego venía la verdadera razón por la que escribía. Necesitaba que se descongelara el fondo de crecimiento porque su acuerdo para el restaurante era urgente, y esta era su única oportunidad. Si realmente lo quería como hermana, no dejaría que mis problemas con mamá arruinaran su sueño. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo antes de responder. Le dije que esperaba que encontrara una manera de abrir su restaurante algún día y que creía que podía hacerlo, pero que no pondría mi nombre, mi crédito o mi trabajo detrás de más empresas familiares. Pulsé enviar y esperé la explosión. No tardó mucho. A la mañana siguiente, recibí una carta certificada de un bufete de abogados que mis padres habían usado antes, llena de vagas amenazas legales sobre daños, interferencia en las relaciones comerciales y violación del deber fiduciario. Se la reenvié a mi propio abogado, el que había manejado mi salida. Me llamó después de leerla y de hecho se rió entre dientes. Tendrían que demostrar que actuaste fuera de tu autoridad, dijo. No lo hiciste. Ellos firmaron esos documentos. Te dieron ese poder. Y si vamos a juicio, todos los correos electrónicos sobre ellos saltándose tu boda y llamando a su viaje una prioridad mayor que el evento de tu vida se convierten en parte del registro. No quieren ese problema. Mientras tanto, el préstamo del SV de mi madre del que había quitado mi nombre finalmente se procesó. Recibí una notificación del banco confirmando que ya no estaba vinculada. 2 días después, mi prima Camila publicó una historia de mi madre en el concesionario, con la cara roja, discutiendo con un vendedor mientras su SV de lujo estaba detrás de ella con una gran pegatina de embargado, en la ventana. El pie de foto solo decía, semana dura para los Vargas. Debería haberme sentido mal. No lo hice. Por la misma época, Grupo Faro me preguntó si estaría dispuesta a un contrato de consultoría a corto plazo, ayudándoles a implementar los sistemas de inventario y las estructuras de informes que yo había diseñado en mi cabeza mucho antes de que mis padres me permitieran poner mi nombre en algo. No les di ninguno de los secretos o listas de clientes de Vargas y CEO. No tenía que hacerlo. El verdadero valor estaba en cómo pensaba, los procesos que construí. Esos eran míos. A un mes de trabajar con ellos unas pocas horas a la semana, observé desde la barrera cómo sus reseñas en línea se disparaban y más compradores en Texas comenzaban a mencionar a Grupo Faro en lugar de a Vargas. Lo que más temían mis padres, perder estatus, estaba sucediendo en cámara lenta. La gota que colmó el vaso, al menos para ellos, llegó un domingo por la noche. Estaba limpiando después de la cena cuando apareció una notificación en mi portátil de una antigua cuenta de Zoom de la empresa a la que todavía tenía acceso. Reunión familiar, decía el título. En contra de mi buen juicio, hice clic en unirse con la cámara apagada. Las caras aparecieron una por una. Mis padres en su sala de estar, Javier en lo que parecía un apartamento apretado, Mónica con una copa de vino. Empezaron a hablar unos sobre otros de inmediato. Mi padre culpó a mi madre por presionar demasiado con el viaje a Hawái, dijo que si ella hubiera ido a la boda, nada de esto habría pasado. Mi madre comenzó a llorar, insistiendo en que ella era la verdadera víctima, que yo le había robado su empresa. Javier gritó que siempre lo habían sacado de apuros por mis errores, pero la única vez que él necesitaba ayuda, de repente todos le estaban enseñando una lección. Ni uno de ellos en toda esa llamada de 40 minutos dijo la palabra lo siento. Ni uno de ellos dijo, hicimos daño a Sofía. Los vi arañarse unos a otros, cada uno tratando de encontrar una manera de hacer que esto fuera mi culpa, mientras también suplicaban una solución que solo yo podía dar. Cuando mi madre finalmente dijo, ya volverá. Siempre lo hace. Es blanda, algo en mí se asentó. No, pensé. Ya no más. Cerré el portátil. Afuera, la lluvia de Seattle golpeaba las ventanas. Adentro, Daniel me rodeó los hombros con un brazo en el sofá. Los dos viendo una película en silencio mientras el mundo de mi familia continuaba desmoronándose sin que yo lo sostuviera. La cosa con la venganza, al menos del tipo que nunca planeé tomar, es que no llega como una gran explosión. Aparece de 100 maneras más pequeñas, día tras día, hasta que incluso las personas que juraron ser intocables comienzan a darse cuenta de que el suelo bajo sus pies ha desaparecido.
Un mes después de esa llamada de Zoom familiar, Vargas y CEO cerró su primera tienda. Oficialmente, el comunicado decía que era una consolidación estratégica en Arizona. Extraoficialmente, yo sabía exactamente lo que era. Esa ubicación en Scottsdale siempre había sido una de nuestras más frágiles. Sin las redes de seguridad que yo solía tender, sin los acuerdos silenciosos que solía hacer con proveedores y propietarios, no podían mantenerse a flote. Comenzaron a aparecer fotos en línea. Un letrero de cerrado escrito a mano en la ventana, estantes medio vacíos, un comentario bajo el artículo de noticias local que me revolvió el estómago. No se casó su propia hija y todos se fueron a Hawái en su lugar. Escribió alguien. Parece el karma. Yo no había contado esa historia públicamente. La gente habla, los empleados hablan. Nada permanece oculto cuando tratas a todos a tu alrededor como si fueran desechables. Las reseñas de Yelp y Google comenzaron a cambiar. Lento al principio, luego en una ola. Mezcladas con las quejas habituales sobre retrasos en los envíos y colores de pintura, había críticas más agudas. Amo sus productos, pero no puedo apoyar un negocio que trata a su propia familia así. Escuché que los dueños abandonaron la boda de su hija por unas vacaciones. ¡Qué asco! A mis padres siempre les había importado más la imagen que los números. Ver esa imagen agrietarse probablemente fue peor para ellos que cualquier balance. Por esa época, recibí una llamada de un número vinculado a un antiguo banco de Houston. Casi la dejo ir al buzón de voz, pero contesté. La mujer en la línea se presentó como una oficial que administraba varios fideicomisos antiguos. Señora Vargas, dijo, hemos estado tratando de localizarla sobre una cuenta a nombre de Eleonora Herrera. Mi abuela, la madre de mi mamá, la única persona en ese lado de la familia que alguna vez se sentó a ver mis obras de teatro escolares y realmente me preguntó cómo estaba en lugar de cómo estaban mis calificaciones. Se me oprimió el pecho. La oficial explicó que antes de morir, mi abuela había establecido un fideicomiso, uno que mis padres nunca habían mencionado. Tenía una condición incorporada, el capital no se liberaría hasta que yo hubiera sido financieramente independiente de Vargas y CEO. Durante al menos 2 años consecutivos, con prueba documentada de ingresos de un trabajo no relacionado con el negocio familiar. Según los registros, dijo la mujer, usted ha cumplido esa condición. Sus ingresos como freelance, su trabajo con Grupo Faro y la venta de sus acciones, todo califica. Su abuela lo estructuró de esta manera para que nadie en su familia pudiera tocar los fondos excepto usted. Hizo una pausa. También dejó una nota adjunta. ¿Le gustaría que la leyera? Me senté en la mesa de mi cocina, con los dedos apretados alrededor de mi taza, y escuché mientras leía la letra de mi abuela en voz alta. La voz de mi Gawe volvió a mí en cada línea. Escribió sobre cómo veía a mi madre obsesionarse con el estatus, sobre cómo me veía a mí cargando cada vez más peso mientras recibía cada vez menos respeto. Si alguna vez se eligen a sí mismos por encima de ti, decía la nota, quiero que tengas una salida que ellos no puedan controlar. Usa esto para construir una vida que no tenga nada que ver con su orgullo. No mires atrás a menos que sea para estar orgullosa de lo lejos que has llegado. Para cuando la banquera terminó, mis ojos estaban húmedos. Este no era dinero que le quitaba a mis padres. Era dinero que alguien me dio precisamente para que nunca tuviera que pedirles nada a mis padres de nuevo. En unos pocos meses, ese fideicomiso, combinado con mis propios ahorros y los ingresos de consultoría, se convirtió en el pago inicial de una pequeña casa de estilo artesano en Portland, Oregón. Daniel y yo firmamos los papeles en una tarde soleada, nuestros nombres uno al lado del otro, sin ningún Vargas a la vista. Mientras caminábamos por nuestra nueva sala de estar vacía, planeando dónde poner un sofá y dónde colgaríamos futuras fotos que realmente significaran algo, mi teléfono vibró con un mensaje de un antiguo compañero de trabajo. Están vendiendo la casa de Florida, decía. Y Javier está trabajando a tiempo parcial en esa cafetería de la tercera para pagar su coche. Más tarde, escuché que mis padres tuvieron que mudarse de su gran casa de Houston a algo más pequeño. Habían perdido discretamente sus asientos en las juntas empresariales locales de las que les encantaba presumir. Las invitaciones se agotaron.
La gente dejó de tratarlos como a la realeza y comenzó a tratarlos como lo que realmente eran, dueños de un negocio en declive que habían quemado demasiados puentes, incluida su propia hija. No me sentí triunfante. No fueron fuegos artificiales. Fue más como exhalar finalmente después de haber contenido la respiración durante demasiado tiempo. Estaban viviendo en el mundo que habían creado sin que yo lo sostuviera. Yo estaba, por primera vez, viviendo en uno que yo elegí. Desearía poder decir que hubo un momento perfecto donde todo se ató pulcramente, donde me paré en una cima de montaña metafórica y me declaré sanada. La vida real no funciona así. Vino de maneras más silenciosas. Fue el primer sábado por la mañana en Portland cuando me desperté con la luz del sol en lugar de mi teléfono vibrando con alguna crisis que mis padres habían creado. Daniel ya estaba en la cocina quemando un poco los panqueques, poniendo una vieja lista de reproducción de cuando empezamos a salir. Entré en nuestra pequeña y desordenada cocina y me di cuenta de que no tenía que revisar ningún panel de control de la empresa. No tenía que responder a ningún correo electrónico de pánico sobre un envío. No tenía que hacer malabares con nuestras vidas en torno a la emergencia de otra persona. Éramos solo nosotros. Unos meses después, organizamos una barbacoa en el patio trasero de nuestro nuevo lugar. Nada lujoso, solo una parrilla prestada, sillas plegables, platos desiguales. Nuestros amigos vinieron con ensalada de papas y cerveza barata. Personas que se presentaron a nuestra boda cuando mi propia familia no se molestó. En un momento, me paré en la puerta trasera y observé a Daniel contar una historia dramática usando sus manos, todos riendo tan fuerte que se secaban las lágrimas. Alguien golpeó nuestra foto de boda en el estante y la enderezó. Me di cuenta de que la foto era perfecta incluso sin un solo Vargas en ella. No se sentía como si faltara algo. Se sentía exactamente como se suponía que debía ser. Todavía escuchaba cosas, por supuesto. No cortas con una familia como la mía sin que los chismes intenten filtrarse. Un conocido en común mencionó haber visto a mis padres en un evento de networking mucho más pequeño que aquellos de los que solían presumir, quedándose principalmente en una esquina. Alguien más me dijo que el sueño del restaurante de Javier se había archivado indefinidamente y que estaba hablando de mudarse a una ciudad más pequeña donde el alquiler era más barato. Cada actualización venía con la misma pregunta detrás: ¿me sentía culpable? La respuesta honesta era no. ¿Triste a veces? Claro. Lloré por la versión de familia que solía pensar que tenía. La que excusaba cuando era niña. Aquella en la que si solo trabajaba un poco más duro, me probaba un poco más, finalmente se presentarían por mí. Pero la culpa, eso es en lo que intentaron entrenarme durante años. Me alejé de ella. No arruiné sus vidas. Simplemente salí del papel en el que los salvaba de las consecuencias de sus propias decisiones. Ellos eligieron saltarse mi boda. Ellos eligieron poner su imagen y su comodidad por encima de mi felicidad, por encima del respeto básico por la persona que criaron. Todo lo que hice fue elegirme a mí misma por una vez. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de esto, pero la sangre no es un pase libre para tratar a alguien como quieras. Familia no es una palabra mágica que borra la crueldad, la manipulación o la negligencia. Las personas que te aman son las que se presentan cuando importa, las que no te piden que te hagas más pequeño o que cambies tu felicidad por su reputación. Solía pensar que poner límites con la familia era egoísta. Eso es lo que me enseñaron. Ahora sé que es lo contrario. Es como evitas que los ciclos se repitan. Como te aseguras de no convertirte en el tipo de persona que se saltaría la boda de sus propios hijos por una sesión de fotos en una playa. Algunas noches, cuando la casa está en silencio y el único sonido es el zumbido del lavavajillas y Daniel corrigiendo exámenes en la mesa, pienso en la nota de mi abuela. No mires atrás a menos que sea para estar orgullosa de lo lejos que has llegado. No me fui porque fuera fácil. Me fui porque quedarme habría significado perderme a mí misma, pieza por pieza, para siempre. Si estás escuchando esto y tienes una familia que te ama bien, espero que sepas lo afortunado que eres. Aférrate a ellos. Díselo. Y si estás escuchando y estás atrapado en algo que parece amor desde afuera pero se siente como control por dentro, quiero que escuches esto: no estás loco por querer más. No eres desleal por querer respeto. No eres egoísta por trazar una línea.
A veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de rogar a la gente que vea tu valor y empezar a vivir como si ya lo supieras. Mi mamá se saltó mi boda por un viaje a Hawái y pensó que esa sería la historia que contaría para siempre. 3 días después, estaba gritando en mi puerta porque, por primera vez en mi vida, dejé de abrirla solo porque ella llamó. Construí una vida diferente al otro lado. Y, honestamente, esa es la única familia para siempre que necesito.